¿Cómo está, Pablo? Bienvenido, mucho gusto. Yo soy Marco Tineo, director de Cambio de Institución de la Casa de la Juventud, y el día de hoy comenzamos con una serie de entrevistas de muchas, espero, con Pablo. Pablo Mendieta es economista y ha escrito un libro, Modelo de Desarrollo Cruceño, factores y valores que explican su éxito. Entonces, Pablo, ¿cómo está? Bienvenido. Muchísimas gracias, un gusto estar en este espacio con jóvenes para transmitir algunos elementos, y en este caso del libro que hemos escrito 4 personas, que se llama Modelo de Desarrollo Cruceño, factores y valores que explican su éxito. Básicamente, para comentar, somos Carlos Hugo Barberín, que él ve la perspectiva histórica. Él dice, a ver, ¿qué sucedió en Santa Cruz y específicamente en Santa Cruz de la Sierra? Entonces, él, en su labor de economista e historiador, tiene esas características. Mi colega y el creador de la idea, en realidad, Gary Rodríguez, que es el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, él es el que trata de entender la esencia del modelo cruceño, es decir, el espíritu cruceño. Oscar Soruco, más conocido como Tumpa, él es el que analiza el alma desde una perspectiva entre psicológica, filosófica y sociológica, y su servidor que ve la parte económica del libro. Perfecto, Pablo, es un gran resumen y una gran introducción para esta entrevista. El día de hoy queremos hablar del modelo económico de desarrollo cruceño. ¿Quién mejor que Pablo, que como nos comenta en su libro, ha visto la perspectiva económica y técnica del libro? Entonces, da tu experiencia, Pablo, lo que hemos podido plasmar, las ideas de este libro. ¿Cómo podrías definir el libro en la parte técnica? ¿Qué fue lo que destacarías de esa parte? Lo primero que hay que tomar en cuenta, y esta fue una discusión interna, es que yo como técnico, como economista, la primera pregunta me dije es, a ver, definamos qué es modelo, ¿no? Y una de las cosas, y esto lo digo con toda franqueza, que encontré es que no existe una definición explícita en cualquier parte del mundo de el modelo asiático, el modelo boliviano, el modelo cruceño, qué sé yo. Y lo más cercano que pude encontrar tuvo que ver con un autor que decía, bueno, un modelo va a ser algo como una historia de éxito. Segunda, que no sea una historia de éxito de pocos años, o sea, que tiene que ser de varios años, y podría o no necesariamente ser replicable, ¿no? Y eso es, no nos olvidemos que la economía es una ciencia social, es como la psicología, y entonces pensemos en alguien exitoso y digamos, yo podría replicar lo que hizo Bill Gates, lo que hizo tal persona. La respuesta puede ser sí, puede ser no, o puede ser tal vez, o depende, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo mío es tratar de comprender qué estuvo detrás del crecimiento de Santa Cruz, especialmente entre 1950 y el presente. Perfecto, es interesante. Y ahora por eso mismo te invitamos y nos gustaría conocer exactamente qué características pueden definir este modelo o estos 70 años de desarrollo. ¿Qué características principales podríamos identificar en Santa Cruz? Lo primero que hay que tomar en cuenta es que Santa Cruz es una región que ha tenido éxito económico en los últimos 70 años. ¿Y esto cómo lo medimos? Usualmente hay un indicador que entre los técnicos lo discutimos si es bueno o malo, pero tomando el Producto Interno Bruto, la producción en términos sencillos, lo que decimos es, a ver, ¿cuánto creció Santa Cruz en los últimos 70 años? Y lo que encontramos es que la producción en Santa Cruz se multiplicó 70 veces, mientras que en el resto del país se multiplicó 8 veces. Entonces hay una relación 70, hay una relación 8, y en combinado todo el país es 9 veces. Primera cosa, sí encontramos que hubo un éxito, y un éxito que perduró en el tiempo. Entiendo. Y es por eso, hablamos que Santa Cruz ha crecido 70 veces, mientras que el resto del país 8 veces. Es decir, Santa Cruz performa mucho más arriba del promedio. Entonces, lo primero que alguien se imaginaría es, ok, copiemos este modelo. Y ahí es donde yo te pregunto, ¿hay manera de exportar este modelo, de replicar en otras, no sé si en otros países, pero al menos dentro de Bolivia? Yo creo que es fundamental empezar con una advertencia importantísima. Y voy a tomar la ciudad que ha crecido más en el mundo, de acuerdo a las Naciones Unidas, se llama Acapulco, porque Acapulco ha crecido de ser un pueblo muy chiquitito, muy pequeño,
hacer una metrópoli. Ahora, lo que ha pasado en Santa Cruz, el crecer así 70 veces, se dio porque en 1950 en Santa Cruz habían en torno a 50,000 habitantes. Era un lugar muy pequeño y el lugar poco a poco, con ciertas condiciones que las defino en mi capítulo, empieza a crecer y son condiciones específicas que explican este crecimiento. Ahora, veo en lo particular difícil el exportar porque el punto es de que, y empiezo a desglosar algunos aspectos, por ejemplo, otros lugares, pensemos que yo quisiera exportar. Santa Cruz es muy generosa porque tiene 9 de las 13 ecorregiones en el país y la producción agropecuaria agrícola es fundamental. Entonces yo tendría que pensar, bueno, en un lugar donde tenga esas condiciones. 2, en un lugar que todavía no esté muy poblado. Entonces hoy día suena más difícil encontrar esos lugares. Tal vez tendríamos que irnos a otro tipo de factores o esencias que uno podría, más que exportar o replicar, digamos, decir, mire, encontramos estos elementos, si usted ve por conveniente, tómelo. Yo creo que eso es fundamental. En todo caso, creo que la pregunta más relevante, y con esto cierro esta parte, es el que no hay que olvidarse que el éxito cruceño responde a un momento específico. Y la pregunta fundamental que se debe hacer al interior de Santa Cruz es ¿cómo se puede hacer para que el éxito persista? O sea, porque, ojo, el hecho de ser exitoso en unos 70 años no significa que uno tenga que ser exitoso en los siguientes años. Entonces, creo que ese es un desafío fundamental. Perfecto, Pablo. Es ahí donde paso mi siguiente pregunta. Hablamos de estos 70 años donde Santa Cruz, dadas ciertas circunstancias, ha podido crecer, ha podido desarrollarse increíblemente. Después de estos 70 años, se viene una segunda fase, se abre una ventana de crecimiento, ¿o qué se necesita para perdurar el éxito en el tiempo? La respuesta la tienen ustedes. O sea, les soy sincero, yo puedo decir qué ha sucedido tomando ciertos datos, pero qué puede suceder, la historia la escriben los jóvenes. Entonces, yo creo que lo que ustedes tienen que hacer y qué podría señalar tomando en cuenta esto es qué elementos necesitan para ser exitosos ahora. Me explico. En la época de los 50, existieron algunas condiciones que hizo que Bolivia concentre más atención en Santa Cruz, porque Santa Cruz estaba en la periferia del desarrollo. Ojo, hace 100 años la realidad era totalmente distinta. Estaríamos nosotros en medio de la naturaleza, aquí no había nada, por así decirlo. ¿Y qué cambió? ¿Cuáles fueron los elementos? Primer elemento tuvo que ver de que unos años antes hubo la guerra del Chaco y Santa Cruz tenía en ese momento el 90% de la producción de petróleo en esa particular. Entonces ahí es cuando empieza a haber el interés de decir, conectemos el resto de Bolivia con Santa Cruz. Se hace la conexión, no necesariamente como las instituciones cívicas querían en su momento con la vía férrea, con el tren, con ferrocarril. Y eso abre el mercado boliviano a la producción de Santa Cruz. Entonces, la producción de Santa Cruz crece al 11% de la producción agropecuaria, entre el 50 y el 61, y es un crecimiento altísimo para que tengan ustedes una idea. Es decir, cada 7 años se duplica la producción. Y eso es el otro elemento que configura. Entonces, sobre esa base, ya poco a poco ya viene más inversión, vienen otros elementos y también contribuyó, no debo mencionar el factor humano, que tiene que ver con desde la migración, el liderazgo y la institucionalidad. Ojo, esos son los elementos de manera general. Creo que un punto importante que menciona aquí es la institucionalidad, ¿no? Una de las características que menciona en el libro, y lo he mencionado alguna vez en otra entrevista, es sobre la institucionalidad que tiene Santa Cruz, y creo que también performa por encima del promedio de las instituciones nacionales. ¿Esto es cierto? Ahí el problema que tendría como técnico es decir, ¿cómo mido las instituciones? Ahora, porque necesitaría agarrar y decir, mire, la institución en tal lugar hizo esto, porque por dar una idea muy sencillita, las cooperativas de teléfono, si ustedes ven los nombres, son muy similares. O sea, COTAP, Cooperativa de Teléfonos Automáticos Potosí, COTEL. Entonces, eso surgió en un momento en el que la gente decía, ¿y cómo
tenemos teléfono. Hoy día esa pregunta ya no nos los haríamos porque tenemos dispositivos móviles. Entonces, yo creo que aquí tal vez la pregunta, y esa también la van a responder ustedes, es ¿cómo tendría que modificarse la institucionalidad para los desafíos de esta época? Porque en ese momento, cuando no había teléfono, las cooperativas a nivel nacional surgen como una respuesta de decir, ¿qué hacemos para tener teléfonos? ¿Qué hacemos para tener esa comunicación? En otros países, hay una anécdota bien cortita, era cuando no había este sistema cooperativo, estamos hablando de los años 60, y era una empresa central. En Argentina decían, miren, para a usted cuando tenía un hijo tenía que inscribirlo al registro civil y a teléfonos porque tardaba 10, 15 años en tener línea telefónica. Hoy día esto en un día lo podemos tener. Entonces creo que lo fundamental, resumiendo, es qué cambios se necesitan en la institucionalidad para que nos adecuemos a una época que nos exige otro tipo de gobernanza. Entiendo. ¿Qué industria, tal vez, o componentes podrían corresponder a seguir innovando? Ahora se escucha mucho acerca de la programación, acerca de vender servicios hacia afuera, porque hablábamos de que Santa Cruz se abrió a un mercado boliviano, un mercado nacional a través de la conexión. Inicialmente. Hablamos de los servicios agropecuarios, hablamos del petróleo. Entonces, estos servicios tienen una fecha límite de caducación, tal vez, estas industrias, ¿dónde podemos ir aprovechando las ventajas competitivas, ¿no? que tiene Santa Cruz? Eso es interesante tomar en cuenta. Uno, no, por lo menos revisando la historia de los países, y pensemos en este momento, o grupos de países, pensemos en Europa y en Estados Unidos. En Europa y en Estados Unidos, menos del 1% de la producción es agrícola o agropecuaria. O sea, y menos del 1% de la población trabaja en el sector agropecuario. ¿Significa que no producen? No, para nada. O sea, tienen un sector agropecuario que produce y sigue adelante. No es que los sectores desaparecen, sino que son menos relevantes. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos que preguntarnos es si en su momento, por ejemplo, el proveer alimentos y luego también abrirse al comercio exterior, y en este momento en oleaginosas, fundamentalmente, alcohol y otro tipo de cosas. La pregunta es, ¿cuál es el petróleo de esta época? Y lo más probable es que esté ligado a datos, a servicios. Entonces, creo que ahí es bueno mirar el pasado, que es lo que nosotros hacemos acá, pero también tener el ojo puesto en el futuro. Y para eso, lamentablemente, no es que exista una receta de ese es el sector ganador. Lo que sí hay que hacer es mucha prueba y error, prueba y error. Es decir, intentemos eso. Si nos sale bien, genial, continuamos con eso. Y eso es libertad de emprendimiento. Entonces, podemos quedarnos tal vez con esa idea de una libertad de emprendimiento, prueba y error. ¿Y esa característica está presente en Santa Cruz? Sí, porque creo que hay una impronta, un espíritu muy fuerte de yo quiero ser emprendedor, ¿no? O sea, creo que hay muchas instituciones que dicen promovemos el emprendimiento. Eso creo que es fundamental. Yo añadiría un factor que es determinante y que también lo anoto en el libro, que el crecimiento en los anteriores 70 años ha sido intensivo en tener más capital, intensivo en tener más trabajo. Entonces, lo que ahora tenemos que ver es cómo hacemos que sea más intensivo en capital humano. Y no me refiero a la cantidad de capital humano, porque Santa Cruz, el éxito de Santa Cruz ha atraído a muchas personas, y eso está bien. O sea, en el ámbito técnico de crecimiento económico, la migración es favorable porque yo estoy importando capital humano sin necesidad de haberlo hecho crecer, o sea, de haber dado educación y todo ese tipo de cosas. Exacto. Entonces, es un regalo. Los países que reciben migrantes, en realidad están recibiendo un regalo. Yo estoy hablando a nivel general. Claro. Pero ahora la pregunta es, más allá de la cantidad, ¿cómo mejoramos la calidad? Y es por eso también de que me guía mi siguiente pregunta. Nosotros ahora, ¿qué falencias podemos encontrar en este modelo? ¿Qué falencias podemos encontrar a modo de crítica como ventana de oportunidad? O sea, ¿qué oportunidad podemos encontrar como para una debilidad, crear una fortaleza dentro de este modelo cruceño? Tal vez el capital humano fuera una, o la formación. ¿Cómo podemos guiar eso? El capital humano sí es una debilidad, y lo voy a explicar con datos, porque es curioso.
cuando uno ve la población entre 18 y 30 años a nivel nacional, la población que tiene al menos un título técnico y profesional, los datos nos muestran de que Santa Cruz no está a la cabeza. Por ejemplo, está Oruro a la cabeza con mayor porcentaje de población con educación en términos de años de educación, no estamos hablando de calidad. Entonces, ahí hay que mejorar la cantidad de años. Y la otra cosa fundamental, y que lo hizo La Paz, es curioso, pero el municipio de La Paz se atrevió hace unos años en hacer una prueba estandarizada de educación. ¿Qué significa eso? Agarró y dijo, a ver, midamos qué saben nuestros estudiantes, cuántos saben leer, cuántos saben sumar, todo, muy similar a lo que otros países, una prueba que se llama PISA, en la que se hace este tipo de cosas, y dijo, esto es lo que hemos encontrado. Una de las falencias a nivel boliviano es que no tenemos esa medición, entonces creo que Santa Cruz tiene que medirse. Es interesante cuando menciona que otros departamentos sí han podido aportar y ver una manera de medir precisamente esta falla que nosotros mencionamos. A nivel nacional ahora. es esta falla. A nivel nacional. La educación desafortunadamente no es buena y tenemos un problema serio, medición. La última vez que nos medimos fue en 1997. El año 2017 se hizo una prueba adicional, pero los resultados no han sido difundidos de manera tan plena y no son tan comparables. Entonces yo creo que una de las cosas fundamentales es cómo hacemos que el nuevo emprendedor, no solo tenga la idea, el espíritu, sino también tenga todo el capital de decir, se me ocurre hacer tal programa, por dar una idea, o se me ocurre hacer esto. Y Santa Cruz necesita empezar a exportar capital humano. O sea, me explico muy sencillito. Las sociedades que son exitosas, usualmente su mejor capital humano está fuera del país. Es decir, no fue de cerebro. Una fuga, pero eso es bastante normal. Vean Estados Unidos está lleno de cerebros de todas partes, ¿no? O sea, los mejores cerebros están en Estados Unidos y Europa y todos los lugares. Claro, los grandes CEO, el CEO de Microsoft, ahora el de Twitter, todos son hindú. Entonces, va en esa línea. Entonces, ¿cómo sabemos que Santa Cruz va a ser exitosa a futuro mientras más exporte talento? O sea, ¿cómo es esto? De los 100 que se le dé capital humano, probablemente la mitad se van a ir. Pero la otra mitad se va a quedar y va a estar con el capital humano listo para potenciar el crecimiento y el desarrollo de la región. No, eso es interesantísimo, ¿no? Porque podemos decir, cuando Santa Cruz comience a tener CEOs afuera, vamos a decir que, ok, el capital humano ha cumplido, ¿no? Entonces creo que es importante también no entenderlo eso como que, pucha, la gente se va, sí, la gente no ama Santa Cruz. Yo creo que es parte del desarrollo y es una etapa, como menciona, de que el capital humano también tiene que exportarse, ¿no? Claro, porque además ellos, los que se van, y esto se ha visto en otros países, generan nexos con la economía de origen. Es decir, claro, yo me fui al MIT, a Harvard, a donde sea, y poco a poco empiezo a decir, esta persona debería venir, esta persona debería venir. No sé, a nivel latinoamericano, yo creo que muchos de los economistas, de mi área estoy hablando, que han estudiado en universidades estadounidenses, en Europa y todo, lo han hecho porque sus profesores, nacidos en Latinoamérica, fueron los que atrajeron ese capital y ese capital ha vuelto. Entonces, creo que esa tiene que ser la tónica. Es una dinámica y es un ganar-ganar. No es algo, un pierde para Santa Cruz. Ahí voy a una pregunta interesante que lo comparo incluso con otros países. Por ejemplo, cuando vemos la historia reciente de Chile, por ejemplo, hablamos de tal vez los Chicago Boys, de cómo muchos chilenos se fueron a Chicago, cómo se ha hecho tal vez una escuela política, económica a través de ciertas universidades. En Santa Cruz podríamos tener tal vez una escuela acerca de este modelo, podemos crear academia alrededor de este modelo cruceño. A ver, yo la experiencia lo conozco bien porque viví 6 años en Santiago de Chile y mis colegas fueron los Chicago Boys, entonces los conocí, varios que han fallecido, pero yo creo que también en el caso de los Chicago Boys es una cuestión histórica, porque en 1955 es cuando llega la misión de Chicago y hay un economista, Arnold Harberger, más conocido como Alito, que casado con la latinoamericana, que es el que promueve esto. Entonces, hoy día suena más difícil tener este tipo de convenios, pero sí las universidades
cruceñas tienen que apuntar al exterior. O sea, en este momento no hay dónde perderse de que si yo quiero ser exitoso, por ejemplo, los colegios deben apuntar a tener más franquicias de bachillerato internacional o IB, por dar una idea. Las universidades a muchas más experiencias de intercambio y luego las universidades deben propender a que sus estudiantes salgan, se especialicen y sean exitosos afuera para que lleven más estudiantes. Entiendo. Esa Claro. es la idea. Y claro, y ahí se hace una sinergia entre el estudiante, el profesor, como las universidades, y eso obviamente termina en el sector productivo, en los empleos, entonces corresponde a una sinergia y un círculo virtuoso que se genera a partir de la internacionalización. ¿No es Exactamente. Y en el caso de los Chicago Boys, probablemente nosotros conocemos por lo que hicieron, pero ojo, el aporte de Chicago Boys, yo viendo en perspectiva, es la internacionalización. O sea, solo para dar una idea, en este momento en Chile va a haber un cambio de gobierno, pero las autoridades económicas son personas que han estudiado en el exterior. O sea, el ministro de Hacienda es alguien que ha estudiado en Oxford. Puede tener otra línea, pero Oxford, el segundo, el que va a estar en el Ministerio de Economía es alguien de una muy buena universidad de Estados Unidos, de Pennsylvania. Entonces, uno tiene que hacer eso. O sea, tiene que capacitar y tiene que enviarlos al extranjero, crear esas redes y poco a poco tener ese ida y vuelta. Claro, y al fin y al cabo, la gran mayoría siempre vuelve, siempre crea esos nexos. Y claro, o da ideas. O sea, por ejemplo, hablando de Chile, César Hidalgo, que nos visitó acá en Santa Cruz, en Caínco, es una de las personas que mejor sabe de este tipo de preguntas, de dónde debería apuntar un país para crecer, qué sectores. Y él, por ejemplo, primero estuvo en el MIT, en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, y luego ahora está en Toulouse, en la escuela en una escuela francesa, en una universidad francesa, y él no deja de tener nexo, porque con la discusión constituyente que hay en Chile, claro, él ha hecho todo un portal interactivo en el que dice, a ver, tratemos de entender qué quieren y qué no quieren los chilenos. O sea, que esa es la idea, no se despegan de sus orígenes. Entiendo, ¿no? Eso está buenísimo. Es que donde debería apuntar Santa Cruz. Algunas universidades, probablemente privadas sobre todo, ya están haciendo esta internacionalización y están viendo con eso, y veremos, me imagino, resultados en los siguientes años. Para ir cerrando y con esta misma, siguiendo con la línea del capital humano, podemos decir de cierta forma de que este capital humano se ha debido también a cierta idiosincrasia local. Podemos decir de que la idiosincrasia cruceña ha permitido este modelo, o la boliviana ha hecho que esto sea posible, o es divagar simplemente. Yo dejo la respuesta a mi colega Tumpa, que sé que los van a invitar, y a mi colega Gani. Así que, si quieren, es el tráiler de una de las siguientes sesiones. Entonces, con esto finalizamos y dejamos abierta la oportunidad para sus colegas, autores también de este libro, para hablar específicamente sobre ese tema histórico, filosófico y político. Muchísimas gracias, Pablo, ha sido un placer. Gracias. Y espero podamos seguir con vos en otras oportunidades. Muchísimas gracias. Gracias.